Hola, vamos a ver en este módulo los puntos 4 y 5 de la unidad 2 del programa, referido a la contabilidad, los libros y los estados contables. Vamos a comenzar con una reseña del origen y qué es la contabilidad, para qué sirve la contabilidad, quiénes son los sujetos obligados y los sujetos excluidos, de qué modo debe ser llevada la contabilidad. También vamos a estudiar cuáles son los libros y registros indispensables para concluir luego con el estudio de la eficacia probatoria de los libros contables. Para el estudio de esta unidad tenemos que tener en cuenta los artículos 320 a 331 del Código Civil y Comercial y la bibliografía y el material que se encuentra subido al aula virtual. Los orígenes de la contabilidad se remontan a tiempos muy antiguos, cuando empieza a surgir el comercio. Cuando el hombre empieza a comerciar, se ve obligado a llevar registros o anotaciones como a modo de control de las operaciones que va realizando y las actividades que va realizando, y ya su memoria empieza a no ser suficiente para guardar toda esa información. A través de distintos historiadores se ha comprobado que existían ya incluso en Egipto y en Roma, anotaciones de tipo contable que llevaban una secuencia y un registro de esas actividades o esos intercambios comerciales. Pero la contabilidad tal cual como la conocemos hoy en día se remonta al año 1494 cuando Luca Pacioli, un veneciano, crea una obra donde por primera vez da, digamos, una concepción de la contabilidad tal cual como la conocemos ahora con el sistema de partida doble, donde asienta en columnas los ingresos y los egresos, a los cuales les denomina debe y haber. Por eso es que hoy por hoy se dice que la contabilidad, si bien existen muchísimos métodos contables, el más utilizado o el más difundido es este sistema de partida doble y es donde las columnas siempre quedan balanceadas. La contabilidad es una disciplina técnica que a partir del procesamiento de datos sobre la composición y evolución del patrimonio del ente produce información expresada principalmente en términos monetarios para la toma de decisiones, ya sea de los mismos administradores, del propio comerciante o de terceros interesados. Es decir, que la contabilidad es un registro, una forma de registrar lo que va sucediendo en la realidad de los negocios, que permite al comerciante poder anoticiarse de cómo viene la marcha de sus operaciones, y de esta forma le permite tomar decisiones sobre su giro comercial. Pero la contabilidad no solamente es importante para el propio comerciante o empresario que lleva la contabilidad, sino que también es importante para los terceros que van a contratar con él y para el Estado. Respecto de los terceros, por ejemplo, puede ser importante al momento de una contienda o de un litigio, porque vamos a ver la eficacia probatoria que tiene la contabilidad y los libros, ¿sí?, respecto de la prueba en una contienda. A su vez también es importante para los socios, para conocer el estado en el que se encuentra la marcha o el giro comercial de esa sociedad, y puede ser importante también para el Estado porque tengamos en cuenta que en base a los registros contables se produce la liquidación de la mayoría de los impuestos. El artículo 320 del Código Civil y Comercial nos va a establecer quiénes son los sujetos obligados a llevar contabilidad y quiénes son los sujetos exceptuados. Dentro de este artículo nos menciona como un primer supuesto obligado a las personas jurídicas privadas.
En este sentido, lo que tenemos que mencionar es que dentro de la clasificación de personas jurídicas hace referencia precisamente o en forma exclusiva a las personas jurídicas de tipo privado, ¿sí? No así a las personas jurídicas públicas. A su vez, nos menciona a quienes ejerzan una actividad económica organizada, y acá es un poco lo que estuvimos viendo en la diferencia del primer trabajo práctico, eh, porque nos va a marcar como dos supuestos distintos, ¿sí? Por un lado, los que ejerzan la actividad económica organizada y por otro lado, a los titulares de empresa o establecimiento comercial, industrial, agropecuario o de servicio. Bien. No vamos a detenernos en la diferencia entre actividad económica organizada, empresa y establecimiento, porque eso ya fue abordado en una de las clases anteriores. Y a su vez nos establece como una cuarta categoría a cualquier otra persona interesada en llevar contabilidad. Es decir, que si bien tenemos en principio estas categorías de sujetos obligados a llevar contabilidad, no serían los únicos, porque también existe la posibilidad de llevar contabilidad en forma voluntaria. Bueno, entonces hasta acá tenemos que según el artículo 320 están obligados a llevar contabilidad las personas jurídicas privadas como primera categoría. Como segunda categoría vamos a hacer referencia a personas humanas que desempeñen una actividad económica organizada o sean los titulares de una empresa o un establecimiento eh, comercial, industrial, agropecuario o de servicios. Y como tercera categoría sería la contabilidad voluntaria, es decir, cualquier persona que así lo desee puede solicitar la habilitación de los registros para poder llevar una contabilidad. El segundo párrafo del artículo 320 nos va a traer quiénes son los sujetos exceptuados de llevar contabilidad. Y nos va a mencionar que en primer término están exceptuadas las personas humanas que desarrollan profesiones liberales, y acá estamos haciendo referencia a todas aquellas profesiones que tienen una colegiación, es decir, que tienen un colegio que nuclea y que regula su actividad. Y en segundo término tenemos como exceptuados a las actividades agropecuarias y conexas no ejercidas en forma de empresa, es decir, todas aquellas actividades agropecuarias, y por actividades conexas se refiere a las actividades dirigidas a la transformación o la enajenación de productos agropecuarios, siempre y cuando estén comprendidas dentro del ejercicio normal de la actividad agropecuaria y que no sean desarrolladas bajo el formato de empresa. Recordemos que para que exista empresa teníamos que tener una organización de factores de la producción para la producción o intercambio de bienes y servicios. Es decir, tenemos dos componentes fundamentales, que es por un lado la estructura organizativa y la estructura administrativa, ¿sí? Entonces, si se cumplieran esos requisitos, aun cuando se tratara de profesiones de tipo liberales o de actividades agropecuarias, estaríamos configurando uno de los supuestos del primer párrafo, es decir, estaríamos frente a lo que se conoce como empresa. Bien, recuerden que el concepto de empresa es una concepción económica y no jurídica, es decir, no tenemos una definición en la ley o un encuadre jurídico en qué es lo que se considera una empresa. Esta estructura va a venir dada según esta organización o estructura administrativa y organizacional, y viene dada desde la óptica económica, ¿sí? No desde un emplazamiento de tipo jurídico. Es muy delgada la línea, o sea, es muy a veces sutil el traspaso, la diferenciación entre lo que es lo que puede ser una actividad profesional no encarada como empresa y una actividad profesional encarada como empresa. Bien,
Acá es interesante lo que algunos autores consideran que sería lo que ellos tratan como fundamental es que no exista una actividad organizativa exteriorizada frente a los terceros. Es decir, si frente a los terceros los profesionales se manejan con su propia matrícula y con su actuación en forma personal, en ese caso estamos hablando de una profesión liberal. Ahora, cuando esos profesionales ya actúan frente a los terceros manifestando una organización, en esos casos muchos autores consideran que habría una empresa o una actividad económica organizada y por ende, a pesar de tratarse de una profesión de tipo liberal, tendrían la obligación de llevar contabilidad. Es decir, si los profesionales, aun cuando trabajen en conjunto, compartiendo espacios, estructuras y costos, se manifiesten frente a los terceros en forma individual, ahí estarían conservando su carácter de profesionales y en esos casos quedarían excluidos o dentro de los exceptuados, ¿no? Quedarían dentro de los exceptuados de llevar contabilidad. Y por último, dentro de las excepciones que marca el segundo párrafo del artículo 320, tenemos aquellas actividades que ya sea por el volumen o por el carácter de la actividad, se considera que resulta inconveniente llevar contabilidad de acuerdo a la forma en que lo determine cada una de las jurisdicciones. En cuanto al modo de llevar contabilidad, si bien el artículo 321 no establece un método contable, la mayoría de los expertos coinciden en que se está haciendo referencia al sistema de partida doble. ¿Se acuerdan cuando hablamos al principio de los orígenes? Les habíamos comentado que el fray Luca Pacioli en Venecia fue el creador de este sistema de partida doble. Bueno, este sistema de partida doble lo que implica o lo que significa es que las cuentas o es decir, todas las operaciones van a ser registradas en base a dos columnas. Por un lado la columna del debe y por otro lado la columna del haber. En la columna del debe se van a ir asentando todas las operaciones que responden a distintas preguntas, por ejemplo, qué ingresa, qué es lo que se cobra, ¿sí? Todas las cuentas de activo van a ir registradas en el debe, mientras que el haber se registran todas aquellas operaciones que responden a las preguntas qué debo, qué se paga, qué sale, ¿sí? Esas van a ir registradas en el haber. En general, haciendo una pequeña aproximación a lo que es la contabilidad, en las cuentas se dividen en cuentas de activo, cuentas de pasivo y cuentas patrimoniales. En las cuentas de activo vamos a tener todo lo que el individuo tiene, ¿sí? Pueden ser cuentas tales como las caja, lo que tiene, los bienes que tiene en caja, las cuentas bancos, todo lo que tenga en dinero depositado en bancos. Pueden tener los bienes de cambio, es decir, todo lo que puede ser mercaderías o productos que tiene para vender, los bienes de uso, las instalaciones, ¿sí? Son todas cuentas que representan lo que el comerciante tiene en su patrimonio. A su vez tenemos como contrapartida las cuentas del pasivo, ¿sí? Todas aquellas cuentas que responden a la pregunta ¿qué debo? ¿Sí? O qué es lo que se asienta en el haber, que responde a la pregunta ¿qué es lo que sale? ¿Sí? Y así dentro de las cuentas de pasivo vamos a tener
todas las cuentas deudoras, los deudores por ventas, los proveedores, todas aquellas deudas previsionales, deudas fiscales que tenga el comerciante. Y por último tenemos las cuentas patrimoniales, ¿sí? Que van a estar compuestas básicamente por tres rubros fundamentales, que es el capital, que es estático, ¿sí? Es el monto con el cual se va a iniciar la actividad. Las reservas, que pueden ser reservas legales, reservas facultativas, reservas voluntarias, ¿sí? Que son porciones del patrimonio, dinero que el comerciante va a dejar resguardado para futuras contingencias, ¿sí? Por ejemplo, puede ser una reserva para eventuales despidos, ¿sí? Y después también están las reservas que establecen la ley de sociedades, que son las reservas legales. Y por último vamos a tener los resultados, es decir, los resultados de los ejercicios anteriores, es decir, cómo evolucionó esa actividad y si hubo ganancia o si hubo pérdida. Entonces, tenemos las cuentas de activo, las cuentas de pasivo y las cuentas patrimoniales. Dentro de la estructura del balance, siempre se va a respetar la ecuación de activo igual a pasivo más patrimonio neto. Y siguiendo esta ecuación, a lo que nos lleva el sistema de partida doble es que siempre las columnas del debe y el haber van a quedar equilibradas. Es decir, que a toda partida en el debe le va a corresponder una partida en el haber. Es decir, que si ingresó dinero y lo asenté en una cuenta de activo como un ingreso determinado, supongamos un monto de 1.000 pesos, e ingresó en el debe, voy a tener necesariamente una contrapartida en el haber que va a ser la salida de, por ejemplo, mercaderías, ¿sí? Entonces voy a tener por un lado el ingreso de los 1.000 pesos registrados porque ingresó el efectivo, pero por otro lado va a haber salido del activo un bien como puede ser una mercadería y va a ser por el mismo importe. Entonces, si se fijan, las columnas van a quedar siempre equiparadas. A toda partida en el debe le corresponde su contrapartida en el haber. Esto es un poco una base de qué es cómo se forma este sistema de partida doble o en qué consiste el sistema de partida doble, que en realidad es algo que a nosotros los abogados nos excede un poco, tiene más que ver con las ciencias contables, pero es indispensable tener algunos conocimientos mínimos de contabilidad para el día de mañana al momento de analizar, por ejemplo, una pericia contable, tener idea de qué es lo que uno está viendo o qué es lo que a uno le están informando. En este ejemplo podemos ver un sencillo asiento contable en el cual se está registrando una típica operación de compra-venta donde ingresa mercadería, se puede observar como cuenta debitada por un importe de 5.000 pesos que se asienta en el debe y una salida de dinero que si se acredita en el haber dice cuenta acreditada a caja. Caja implica la salida de dinero. Como se puede observar en este asiento sencillo, tanto la columna del debe como la columna del haber han quedado equilibradas por el mismo importe. Bueno, retomando con el artículo 321, este artículo nos va a establecer ciertas características que tiene que llevar la contabilidad, ¿sí? Nos habla del modo en cómo se tiene que llevar esta contabilidad. Nos va a mencionar que la contabilidad debe ser llevada de forma uniforme, ¿sí? Con una base uniforme, nos dice. Es decir, tiene que utilizarse siempre el mismo método contable. Si voy a empezar con el sistema de partida doble, debo continuar con el sistema de partida doble. A su vez nos dice que el sistema que adoptemos, si bien no nos menciona uno en especial, dice que del sistema que se adopte debe resultar un cuadro verídico de las actividades y de los actos que deben registrarse. Es decir, que nos da una segunda característica en cuanto a cómo tiene que ser llevada esa contabilidad y dice que tiene que ser veraz, o sea, tiene que ser verídica, tiene que reflejar la realidad de lo que sucedió, ¿sí?
A su vez, también nos indica que debe individualizarse las operaciones deudoras y acreedoras. Esto es lo que nos da la otra pauta de que el sistema que adoptaría el código sería el sistema de partida doble, ¿bien? Porque, como mencionamos recién, el sistema de partida doble tiene la registración de cuentas deudoras y acreedoras, ¿sí? Las cuentas del debe y las cuentas del haber. A su vez también nos indica que tiene que estar respaldados con los asientos y con la documentación, ¿sí? No solamente la contabilidad es la registración en los libros, sino que esa contabilidad, para ser llevada en debida forma, tiene que estar siempre respaldada por los documentos que le dieron origen. Así, entonces, del artículo 321 nos van a surgir las características fundamentales de la contabilidad. Los requisitos legales entonces de la contabilidad serían los requisitos de sencillez, es decir, el método adoptado o el reflejo y la registración tiene que ser sencillo. Cuando hablamos de sencillez estamos haciendo referencia de sencillo para un experto en las ciencias contables, no digamos para cualquier persona, pero que el que tenga, aunque sea un mínimo conocimiento de contabilidad, le resulte sencillo de poder analizarlo. A su vez tiene que ser claro, es decir, la claridad está también de la mano de este requisito de sencillez. O sea, tiene que ser claro para aquel que tiene un estudio previo en ciencias contables. A su vez tiene que reflejar la veracidad de las operaciones comerciales, tiene que ser al estar respaldado por la documentación que hace a esa operatoria, tiene que ser el reflejo fiel de las actividades que se desarrollaron. Y a su vez tiene que ser exacto. Esto también está vinculado al requisito de veracidad, ¿sí? Es decir, que tiene que estar asentado o registrado por los mismos importes que figuren en esta documentación respaldatoria. Siguiendo con el orden del código, eh, tenemos que el artículo 322 nos va a mencionar cuáles son los registros indispensables. Así tenemos que este artículo nos va a mencionar por un lado el libro diario. El libro diario es aquel en el que se van a sentar en forma cronológica, día por día, todas las operaciones que fueron realizándose por ese empresario, ¿sí? O ese comerciante. Después tenemos como también libro indispensable el inventario y balance. El inventario y balance es uno de los libros obligatorios que tiene que llevar todo obligado a llevar contabilidad, y en este se van a asentar tanto los inventarios, el inventario inicial y el inventario final de cada ejercicio, y se van a registrar el resultado final, ¿sí?, de las actividades al cierre de un ejercicio o un periodo. Tenemos que tener en cuenta que el ejercicio comercial es periódico, ¿sí? En general los ejercicios cierran a fin de cada año, y en este cierre de ejercicio se va a evaluar cómo fue el trayecto de esa empresa o de ese emprendimiento durante ese periodo de tiempo. El balance va a tener siempre una estructura que ya la mencionamos anteriormente, que va a ser la de activo es igual a pasivo más patrimonio neto, y ahí se va a sentar todo lo que compone el activo, cómo está compuesto el pasivo y cómo ha sido compuesto el patrimonio neto durante ese ejercicio. Respecto de los inventarios, en el inventario inicial se van a registrar y cuantificar todos los bienes y las existencias que tiene ese emprendimiento al iniciar su actividad, y luego año a año se va a ir renovando y se va estableciendo
el inventario de ese ejercicio, es decir, va a hacerse un recuento de todas las existencias que hay y van a quedar registradas en este libro también. Pero no se agota acá la exigencia del código en cuanto a los libros indispensables. Tenemos que tener en cuenta el tercer inciso que nos menciona a aquellos libros que se correspondan con una adecuada integración de un sistema de contabilidad y que exija la importancia y la naturaleza de la actividad que se desarrolla. ¿Qué es lo que nos quiere decir el artículo con esto? Es que vamos a tener otros libros también obligatorios de acuerdo a la naturaleza de la actividad que se esté desempeñando y la envergadura de ese negocio. ¿Sí? Dependiendo de la naturaleza de la actividad y el volumen de esos negocios, puede ser necesario que se lleven como obligatorios otros libros complementarios, además de estos que son el libro diario y el inventario y balance. O sea que no se agota aquí, sino que será el experto en las ciencias contables quien tendrá que determinar si de acuerdo a esa actividad que se está desempeñando no va a ser necesario llevar otros libros obligatorios. ¿Cuáles pueden ser? Y por ejemplo, si estamos frente a una persona jurídica, supongamos una sociedad anónima, se va a tener que llevar, por ejemplo, el libro de asambleas, el libro de directorio, si estamos frente a una actividad que está inscripta en IVA, va a tener que llevar los libros de IVA compras, de IVA ventas, ¿sí? Los libros, no solo los libros societarios y los libros relacionados con la parte de los tributos, sino que además, por ejemplo, si tienen empleados, los libros laborales también van a pasar a ser obligatorios. Entonces, este artículo es amplio, o sea, tenemos por un lado el diario, el inventario y balance, pero además todos los demás libros que hagan falta de acuerdo a la naturaleza y la actividad que se esté desempeñando. Y por último, nos deja la puerta abierta a los libros que en forma especial imponga el código u otras leyes. Por ejemplo, cuando estamos frente a otras actividades como puede ser la de los martilleros, que tienen que llevar el libro de, de cuentas de gestión, ¿sí? El libro de entradas y de salidas. Entonces vamos a tener que por otras leyes puede haber otros libros que sean impuestos, ¿sí? Como les mencionaba, los libros de IVA también que vienen dados en caso del derecho tributario. En cuanto a cómo tienen que ser llevados los libros, para ser llevados en legal forma, los libros tienen que ser eh, llevados siempre en forma encuadernada, ¿sí? No se pueden llevar con hojas sueltas. Los libros tienen que estar encuadernados, tienen que estar a su vez rubricados y foliados. La rúbrica es una nota que pone la autoridad de registro eh, en la primera tapa, en la primera hoja del libro, donde se va a indicar el destino del libro, quién es el titular de ese libro, cuántas fojas tiene y la fecha, y va a estar firmado por la autoridad. ¿Sí? Eso es lo que le va a dar validez a ese libro. Va a dejar de ser un simple cuaderno, ¿sí? Para pasar a ser un libro contable. Esa es la rúbrica. Y por otro lado tenemos la foliatura, que también va a estar indicada en la rúbrica qué cantidad de folios o hojas tiene ese libro, porque esto nos va a evitar que el libro sufra mutilaciones. Es decir, el libro tiene que llevar un orden, dijimos también hoy, un orden cronológico en las registraciones, y no se pueden hacer arrancados de hojas, ni alteraciones, ni dejar hojas en blanco, ni saltearse hojas. Entonces la foliatura nos va a indicar el orden, ¿sí? En el cual se van haciendo esas registraciones. Entonces, por un lado tienen que estar encuadernados, tienen que estar rubricados, tienen que estar foliados. A su vez, los libros tienen que ser llevados en idioma nacional, ¿sí? Y en moneda nacional. Si llegado el caso fueran llevados en algún otro idioma, para poder hacerlos valer como prueba en un juicio, se tienen que hacer traducir, ¿sí? Además, esto es en cuanto a los requisitos exteriores, ¿no? Del libro, o lo que se llama requisitos extrínsecos. Dentro de los requisitos interiores o internos o intrínsecos, los libros, la contabilidad tiene que ser llevada, dijimos, en forma ordenada.
tiene que ser llevada en forma cronológica, tienen que registrarse las operaciones de cada uno de los días, pero en orden, ¿no? sin hacer alteraciones, no se pueden hacer tachaduras, no se pueden hacer enmiendas, no se pueden hacer salvados, es decir, si cuando se está confeccionando el libro se equivocan, no se puede tachar. Lo que hay que hacer es un contraasiento, es decir, un asiento inverso, ¿sí? Supongamos que se asentó mal un número o una cuenta, se tiene que hacer un asiento inverso. Porque no está permitido tachar. Si estuviera el libro tachado o mutilado o con hojas arrancadas o con hojas salteadas, se va a considerar que esa contabilidad no es llevada en legal forma y por ende va a perjudicar el valor probatorio que va a tener ese libro. Que los libros tengan que ser llevados sin ningún tipo de alteración no quiere decir que las operaciones tengan que ser sí o sí registradas directamente en el libro. En general lo que se hace es llevar la contabilidad en algún tipo de soporte informático y luego se la traspasa al libro. ¿Qué es lo que nos menciona respecto de los sistemas informáticos de contabilidad del código? Esto es una novedad porque antes teníamos que irnos a la ley de sociedades para poder ver si se autorizaba o no la mecanización de libros. Hoy por hoy la mecanización de libros está incorporada dentro del código y está permitida y autorizada, siempre y cuando se cumplan con ciertos requisitos. Estos mismos requisitos que nosotros mencionamos respecto de los libros se tienen que mantener en el sistema informático que se adopte. Es decir, si los libros no se pueden alterar, no se pueden tachar, no se pueden hacer contrasientos y no se pueden hacer modificaciones, el sistema informático que se adopte tiene que mantener esos mismos requisitos de seguridad. Por eso es que tienen que estar autorizados por la autoridad de Contralor y tiene que estar con una certificación por parte de un contador de que se cumple con estos requisitos de inalterabilidad. Si se da la autorización a ese registro, a ese sistema magnético, informático para llevar la contabilidad, la empresa va a poder llevar la contabilidad en ese soporte. De toda la totalidad de los libros, con excepción del libro Inventario y Balance. Ese libro, el de Inventario y Balance, es el único libro que tiene que ser llevado sí o sí en forma física, es decir, tiene que haber un libro de inventario y balance siempre obligatoriamente. Tengamos en cuenta que es uno de los libros obligatorios y que es uno de los libros a los cuales se le impide llevarlo en forma mecánica. De ahí la importancia, ¿sí?, del libro inventario y balance. Fíjense que el artículo 329 menciona lo que les acabo de comentar respecto de la sustitución de libros, excepto el inventario y balance, por medios mecánicos o informáticos, ¿sí? La petición que se formula se hace ante el registro público, ¿sí? Y debe contener lo que le mencionaba, la certificación de contador, donde se indiquen los antecedentes de la utilización y una descripción, digamos, de que no se pueden alterar. Fíjense que la autoridad solo va a otorgar el permiso cuando se certifique la inviolabilidad, ¿sí?, la verosimilitud y la completitud de esos sistemas cuyo reemplazo se va a solicitar. El artículo 328 nos va a establecer el plazo durante el cual se tienen que conservar los libros, ¿sí? Todos los libros contables tienen que ser conservados durante un plazo de 10 años, lo mismo que la documentación respaldatoria. Es decir, que los libros van a ser conservados durante el plazo de 10 años desde el último asiento, es decir, finalizado el libro, ¿sí?, desde la fecha en que cuente el último asiento, debo contar 10 años y conservar esos libros. Y la documentación respaldatoria, por una cuestión lógica de volumen, se conserva también durante 10 años desde la fecha en que ese documento fue emitido,
¿sí? Entonces, por un lado, 10 años para los libros, contados desde el último asiento, y 10 años para la documentación respaldatoria, pero contados desde la fecha en que fue emitida esa documentación. Esto tiene una lógica, ¿sí? Y viene por una cuestión de costumbre, porque tanto en el Código de Comercio como en el Código Civil y Comercial se conserva este periodo de conservación, valga la redundancia, de 10 años. Originalmente esto estaba dispuesto porque el plazo ordinario de prescripción de las acciones era de 10 años. Hoy por hoy se redujo el plazo máximo de prescripción de las acciones a 5 años. No obstante, por una cuestión de costumbre, se siguió manteniendo el plazo de 10 años para la conservación de todos los libros y documentos contables. Otra cuestión importante que no me quiero olvidar de mencionar es que la contabilidad, al igual que la documentación que hace a la contabilidad y los registros, son en principio secretos, ¿sí? Entran dentro de la esfera del secreto comercial, ¿sí? Y que los comerciantes no tienen intención de revelar a sus eventuales competidores. Por este principio de que son secretos, el mismo código establece que se encuentra prohibida la realización de pesquisas de oficio para saber si una persona o un comerciante lleva o no libros conforme a derecho. ¿Esto qué es lo que quiere decir? Que nadie puede obligar, ¿sí? o puede realizar una investigación para saber si esa persona está llevando o no está llevando contabilidad. ¿Y esto cómo juega? Nosotros en un momento dijimos que estaban los sujetos del artículo 320 obligados a llevar contabilidad. Bueno, acá lo que tenemos que tener en cuenta que esta obligación, ¿sí? En realidad no es una obligación en sentido técnico, sino que es más bien una carga. ¿Y por qué decimos que es una carga? Porque en realidad no existe una sanción para aquella persona, aquel obligado, entre comillas, a llevar contabilidad que no la lleve. Es decir, si aquellos sujetos del artículo 320 no llevan contabilidad, no van a tener una sanción. ¿Sí? No van a poder ser investigados a ver si llevan o no llevan contabilidad. Lo que va a suceder es que se van a ver perjudicados, porque no van a poder hacer valer. En principio dijimos que la contabilidad servía, por un lado, como un elemento probatorio, pero que también por otro lado le servía al Estado para la recaudación. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Si ese individuo que estaba obligado por ley a llevar contabilidad no lleva contabilidad, no va a poder demostrar en un litigio, ¿sí? No va a poder utilizar esos libros porque no los lleva como prueba a su favor. Y a su vez, si se le realizara algún tipo de determinación de oficio, por ejemplo, sobre los tributos que no ha ingresado, no va a tener forma tampoco de demostrar que en realidad sus ingresos fueron otros a los que les determinó el fisco, ¿sí? Entonces, no va a haber una sanción, no se lo va a poder obligar a presentar esos libros, pero se va a ver perjudicado en un montón de aspectos por no llevarlos. No obstante eso, vamos a ver ahora cuando lleguemos a la etapa de eficacia probatoria, qué consecuencias tiene el ser obligado a llevar contabilidad y así todo no presentarla en el proceso o no haberla llevado. El artículo 331 es el que nos menciona esta prohibición de realizar pesquisas de oficio, ¿sí? ¿Qué es lo que apuntamos un poco con esto? ¿O qué queremos apuntar con el secreto de los libros? Es que cuando estos libros se van a presentar en un proceso, siempre la prueba o la exhibición de libros tiene que ser parcial, ¿sí? No se puede exigir que el empresario o quien lleva la contabilidad presente la totalidad de sus libros, salvo en contadas excepciones. El principio es que entonces los libros son secretos y la exhibición que rige es la exhibición parcial. Cuando hablamos de exhibición parcial estamos haciendo referencia a que se tienen que exhibir solo los libros que tienen que ver con el litigio, es decir, solo aquellos libros en los cuales se pueda constatar
el periodo de tiempo que está en controversia. No se puede hacer una exhibición de general de toda la contabilidad, porque entraríamos en violación a ese secreto comercial. Entonces, si en algún momento se solicitara una exhibición general de libros en los casos en los que no procede, el abogado de la contraparte, o sea, de quien tiene que exhibir los libros, podría válidamente oponerse a esa prueba y solamente quedar circunscripta a los libros que tienen que ver con el periodo que está en litigio. Por otra parte, la exhibición de los libros de terceros no es procedente. Una persona ajena al litigio, es decir, lo que se conoce como un tercero ajeno al litigio, no estaría obligado a exhibir su propia contabilidad, ¿sí? Su propia contabilidad no se podría exigir que la exhiba porque es ajeno a la controversia, ¿sí? Entonces, si en algún momento se lo citara a este tercero para que mostrara su documentación o su respaldatoria o su contabilidad, esa persona podría, amparado en este secreto comercial, solicitar que se lo exima de esta presentación, ¿sí? Y no quedaría con ningún compromiso, no quedaría comprometido. La exhibición general de libros procede solamente en los juicios de sucesión, comunión, contrato asociativo o sociedad, administración por cuenta ajena y en caso de liquidación, concurso o quiebra. Como se ve, son todos procesos universales, lo que se conoce como procesos universales o procesos en los cuales está comprometido la totalidad del patrimonio de ese individuo o de esa persona. Solo en esos supuestos se puede pedir una exhibición total de libros, es decir, todos los libros contables de esa empresa o de ese individuo, someterlos a peritaje y llevarlos a juicio. ¿Sí? Respecto a la prueba de libros o lo que se conoce como eficacia probatoria de los libros de comercio, tenemos que remitirnos al artículo 330. Para poder analizar este artículo tenemos que primeramente dividir entre sujetos obligados a llevar contabilidad, sujetos no obligados a llevar contabilidad, ¿sí? O sujetos que llevan contabilidad en forma voluntaria. Una vez que logremos distinguir si estamos frente a un sujeto obligado o un sujeto no obligado, tenemos que tener en cuenta que cuando los libros se incorporan a un litigio, pasan a ser parte del proceso, es decir, no se puede dividir la prueba, es decir, que no puedo tomar aquellos asientos que resultan favorables y desechar aquellos que no resultan favorables, ¿sí? O que resultan adversos. Una vez que se incorporan en su totalidad. Teniendo en cuenta este principio, nosotros tenemos que analizar si los dos sujetos son obligados. Si tanto el actor como el demandado ofrecieron la prueba de libros y los dos son obligados a llevar contabilidad, entonces tenemos que ver si ambos llevan los libros en legal forma. Si las dos partes llevan los libros en legal forma, por lo que mencionamos antes de este sistema de partida doble, los asientos de una de las partes se van a poder contrarrestar con los asientos de la otra. Es decir, los libros de ambas partes reflejan la realidad opuesta, ¿no? Si uno vendió, en el otro va a figurar que compró, ¿sí? Entonces, al estar los libros llevados en legal forma, el perito va a poder realizar su labor. ¿Por qué? Porque los dos están obligados a llevar contabilidad, ambos han registrado una realidad, ¿se acuerdan de los principios de veracidad, de exactitud, ¿sí? De los libros? Bueno, entonces al ser verídico lo que están registrando, el perito va a poder constatar qué es lo que sucedió realmente. Si los libros de ambas partes son llevados en legal forma, van a probar a favor de quien lleva ese libro, ¿sí? Lo que está ahí registrado va a probar a su favor y va a ser una plena prueba. Si resulta de que esos libros son contradictorios, el juez lo que va a tener que hacer es dejar de lado esa prueba y continuar valiéndose por otros medios de prueba. Va a tener que continuar la investigación por otros medios de prueba. Recuerden que el juez va a fallar siempre en base a su sana convicción, es decir, el juez tiene que estar convencido de cómo sucedieron los hechos. Entonces, si de la prueba de libros
no se puede determinar porque ambos lo llevan en legal forma, pero son contradictorios en lo que se quiere demostrar, se va a dejar de lado esa prueba y se va a continuar con otra. ¿Qué sucede si una parte está obligada a llevar contabilidad y la otra parte no está obligada a llevar contabilidad? Al no ser un sujeto obligado a llevar contabilidad, ni llevarla tampoco en forma voluntaria, ¿sí? No tenemos la posibilidad de que el perito pueda hacer esta comparación de libros. Entonces, lo único que va a suceder es que el que presentó contabilidad, ¿sí? Porque era un sujeto obligado y la lleva en legal forma, va a, esa prueba de libros va a servir como un elemento más de prueba, ¿sí? Pero no va a ser una plena prueba, porque el perito no tiene contra qué constatarlo, ¿sí? Es una prueba que ese mismo esa misma parte está construyendo, ¿sí? Está asentando en ese libro él mismo y el perito no tiene forma de ver, ¿sí? Con las pruebas de la otra parte. Recuerden que no se puede exigir la contabilidad de una tercera persona, ¿sí? Que es ajena al litigio, que fuera ajena al litigio. Entonces la contabilidad se va a tener que contrarrestar con las contabilidades de las partes. Y si una de esas partes no está obligada a llevar contabilidad, no la podemos juzgar, digamos, con una vara tan alta y decirle, bueno, no, vamos a regirnos por las pruebas de él porque él es un obligado a llevar contabilidad. No sería justo, ¿sí? Entonces, es una prueba más, no una plena prueba como en el caso en que ambos estén obligados. Si es el supuesto en de que ambos están obligados a llevar contabilidad y una de las partes no la presenta, ¿sí? Se va a regir por la prueba del adversario. Esa es la, ¿por qué nosotros decíamos que era una carga? ¿Sí? Porque esa va a ser su perjuicio, ¿sí? El que no tenía obligación de llevar contabilidad, pero no llevó contabilidad o no la presentó o la llevó en forma indebida, ¿sí? Porque estaba alterada, porque estaba tachada, porque había hojas que estaban arrancadas o porque había tachaduras o porque no la tenía completa. Entonces, en ese caso sí se lo va a juzgar en contra, ¿sí? Se lo va a regir por las pruebas del adversario, porque tenía obligación de llevar la contabilidad y no la llevó. Bien, entonces acá tenemos la gran diferencia. Tenemos que siempre distinguir entre si estamos en ambas partes obligadas o si es una parte que está obligada y la otra que no está obligada, ¿sí? Si fuera una parte que no está obligada, pero así todo llevara contabilidad en forma voluntaria, puede suceder dos alternativas. Que decida presentarla en el litigio porque confía en que sus registros contables lo pueden favorecer o podría llegar al caso no presentar esa prueba de libros y decir, bueno, como yo no soy un sujeto obligado, la prueba que él presente va a ser una prueba más, ¿sí?